Hola, buen día. Estamos aquí con Cecilio Regojo de Portugal, facilitador y maestro de constelaciones organizacionales. Cecilio, háblanos un poco sobre ti. ¿Cómo llegaste a las constelaciones? Pues yo soy, durante toda mi vida, yo soy ingeniero, estuve trabajando durante toda mi vida como empresario con muchas empresas y hace unos 10 años empecé con algunas dudas existenciales, lo de siempre, y caminé por varios caminos hasta que me aparecieron las constelaciones familiares en primer lugar y después me aparecieron las constelaciones organizacionales y fue ahí que yo me enamoré por esta metodología y desde ahí ya no la solté. Continúo enamorado, lo que es raro al final de 10 años aún continúo enamorado por la misma metodología. Si dices que caminaste tanto, Cecilio, y que y hiciste un largo recorrido, ¿qué es lo que te llamó la atención de las constelaciones que no encontraste en otros lados? Pues mira, la primera experiencia que tuve con constelaciones no me gustaron nada. Era demasiado emocional, me parecía, digamos, mucho teatro. Y cuando encontré las constelaciones organizacionales, pues me quedé. Si me dices lo que me llamó la atención, no hago la mínima idea, porque es cuando te enamoras con una mujer, también no sabes por qué. Te enamoraste y punto. Y lo que vale es que este matrimonio continúa, pero si hay algo que yo puedo decir, yo diría que como tengo mucha experiencia en empresas, me di cuenta que era una metodología que podría ayudar mucho, porque en el fondo puedes ver las cosas de una u otra manera. Pero no hubo realmente una cosa específica que me atrayó, fue todo, digamos así. Entonces, háblanos un poquito sobre las constelaciones organizacionales para quien todavía no sabe qué son. Pues las constelaciones organizacionales es una nueva metodología, algo que apareció hace muy poco tiempo, y yo lo resumo en que normalmente cuando trabajo con un cliente, ese cliente tiene acceso a información que ya sabe, pero que no sabe que sabe. Por lo tanto, lo que trabajamos siempre es con la información del cliente. Es un trabajo diferente del trabajo de consultoría en que nos piden para dar opiniones. Aquí no damos opiniones, trabajamos con la información que el cliente tiene. Muchas veces me preguntan cómo se hace y es algo que es relativamente sencillo porque en el fondo nosotros trabajamos siempre sistémicamente, mirando para la empresa como un sistema. Y el trabajo se hace una especie de una representación del sistema del cliente, que se puede hacer con personas o con objetos, y desde ahí el cliente tiene muchos insights, mucha información, y con eso puede decidir mejor. Por lo tanto, para mí en empresas, lo que yo digo que las empresas necesitan es más información para decidir mejor. Y en ese aspecto, las constelaciones organizacionales les pueden dar mucha información, y las experiencias que he tenido con varias empresas es la prueba de eso. Cecilio, ¿cuál sería tu contribución en este Congreso de Constelaciones Sistémicas que está por suceder en Acapulco, México, del 5 al 8 de septiembre, con el título Explicando lo Inexplicable? Pues mi contribución, yo diría que no sé. Yo estoy siempre preparado para las sorpresas y mi idea es exactamente esa, es ver qué pasa y de qué manera podemos sorprender y me pueden sorprender. De una forma general, yo soy considerado un poco como un rebelde en esta área. Hay que ser un poco rebelde en áreas que son áreas que aún están muy al principio. Entonces hay que tener puntos de vista diferentes para ver de qué manera podemos hacer mejor nuestro trabajo. ¿Qué piensas de la idea de dialogar en una mesa redonda con una maestra del mundo espiritual, con un maestro del mundo científico, las neurociencias,
¿Crees que se puede llegar a conclusiones que enriquezcan la mirada de nuestro trabajo en las constelaciones? Yo diría que no se puede llegar a conclusiones, pero lo que se puede llegar es hacer pensar a las personas para que cada una llegue a sus conclusiones. Y me parece que es interesante esa propuesta, porque ahí se pueden ver varios puntos de vista y lo que es importante es que cada uno se quede con el suyo y que cada uno analice lo que los varios ponentes dijeron en esa discusión y aproveche lo que sea más útil para cada uno de nosotros. ¿Qué piensas del futuro de las constelaciones? Mira, esa pregunta ya me la hicieron una vez en un congreso. Y yo dije que yo no tengo idea ninguna del futuro de las constelaciones, pero que tenía un sueño. Y mi sueño en las constelaciones es que nosotros con el desarrollo de las constelaciones cada vez somos más sistémicos. Entonces el sueño es que ya no haga falta hacer constelaciones dentro de unos años, porque si ya todos somos sistémicos, ya no va a hacer falta constelaciones. Por lo tanto, ese será mi sueño. Con el futuro, sobre el futuro yo diría que hay mucha cosa que va a pasar. Mucha cosa que va a pasar, hay muchas cosas que se están descubriendo nuevas, hay muchas cosas que ya están quedando un poco anticuadas y hay que renovar las constelaciones. Si yo puedo hacer un desafío para el futuro, lo que yo quiero o me gustaría mucho era tener gente joven a trabajar en esta área. Porque como vemos sabes, en muchos congresos que vamos y muchos cursos y talleres que hacemos, yo digo que esto es un trabajo de viejos. Hay muy poca gente joven y la gente joven es importante para que venga, nos desafíe, no tengan tantas restricciones como nosotros tenemos y de cierta manera nos ayuden a pensar y ir por otros caminos. Por lo tanto, mi idea para el futuro es esa. Es un proyecto que yo tengo de cierta manera para introducir en mis cursos unas becas para gente muy joven, para que nos provoquen y nos ayuden a hacer mejor los cursos. Conozco tu trabajo y me parece una muy buena provocación esto que tú planteas de la responsabilidad. Se aborda de muchas maneras en las distintas terapias, en las mismas constelaciones, pero tú le pones lo explicas de otra manera, me parece, esta necesidad de mantenerse en la responsabilidad. Y me parece que del futuro de constelaciones, para que ya no existan un día, para que ya no las necesitemos, creo que está basado en eso que planteas. Sí. A mí es un tema que me encanta, pero estas cosas las hacemos siempre por nosotros. Como yo siempre fui responsable por mí y no dependí de nadie, creo que todos los otros también no necesitan de nadie. Y esa es mi idea. Y la idea es que en este trabajo nosotros somos facilitadores. ¿Y qué es un facilitador? Un facilitador es alguien que facilita el trabajo al otro, no lo hace por el otro. Y ese es nuestro trabajo. Yo no me olvido de unas palabras que me dijo Günther Weber hace muchos años. En un curso me dijo una cosa muy curiosa. Él dijo, no os olvidéis que la mayor parte de este mundo no conoce constelaciones y vive muy bien. Y realmente es que muchas veces quien está metido en constelaciones les parece que necesitamos constelaciones para todos, hasta recomendamos, tú necesitas una constelación. Yo diría que nadie necesita una constelación si no tiene necesidad de ella. Entonces, para mí, soy mucho de la opinión de facilitar, soy mucho de la opinión de dar toda la responsabilidad, digamos, a mi cliente. Yo no hago nada, yo la única cosa que hago es estar allí, acompañar al cliente y de cierta manera mostrarle cómo él puede cambiar. Ahora, sabemos perfectamente que nadie puede cambiar los otros, solo si alguien quiere. Entonces, esa es un poco mi insistencia en cada vez, yo diría que hago menos, cada vez aún por encima si miro para los empresarios, ellos no quieren que nosotros hagamos las cosas por ellos, quieren es tener información para decidir mejor.
Entonces yo diría que a los individuos yo sigo la misma filosofía en que o ellos quieren hacer o nadie hace nada por ellos. Y muchas veces veo gente que les llamo los profesionales de constelaciones, que hacen 50.000 constelaciones y piensan que después de hacer una constelación algo se va a resolver. Y sabes también como yo que si ellos no hacen nada, pues nada sale. Por lo tanto, para mí la palabra responsabilidad es una palabra que hay que no olvidarla y estar permanentemente recordarlo. ¿Qué diferencias notas entre las constelaciones tradicionales y las organizacionales? Si tú me defines lo que es tradicionales, me gustaría. Porque yo a veces también le digo, digamos, las constelaciones normales. Y como sabemos, esto empezó con Bert Hellinger. Y Bert Hellinger ya cambió de manera de hacer constelaciones varias veces. Después vemos varios profesionales que cada uno hace a su manera. La constelación organizacional ha sido más focalizada para las empresas y yo no digo que haya mucha diferencia de las constelaciones familiares, la mayor diferencia existe en el facilitador. Y yo conozco varios colegas de constelaciones organizacionales que también son bastante diferentes de mí. Y entonces tienes varios tipos de consteladores organizacionales, unos que son focalizados esencialmente en la parte organizacional, en la parte del sistema organizacional, otros que mezclan el sistema organizacional con el sistema familiar, y otros que, digamos, mezclan más o menos, ¿entiendes? Por lo tanto, no hay una frontera entre una y otra. Para mí, si hay que definir, digamos, una frontera, será pensar de qué manera podemos proteger nuestro cliente de no exponerlo a sistemas o a temas que pueden no ser bien vistos en su empresa. ¿Cecilio, alguna sugerencia para los facilitadores de constelaciones sistémicas? Yo diría que no piensen que sean dioses, que a veces hay unos que parece que son dioses. Y la recomendación es que no nos olvidemos que somos muy pequeñitos y que no sabemos nada, pero nada, de lo que pasa dentro del cliente. La constelación que nosotros vemos es algo que nosotros vemos. Lo que el cliente ve en esa constelación nosotros no sabemos. Por lo tanto, yo aconsejaría que seamos lo más humilde posible, acompañando lo mejor posible a nuestro cliente, pero estando seguros que no sabemos lo que se pasa dentro del cliente, no sabemos lo que es el resultado de la constelación y no sabemos lo que el cliente va a hacer después. Por lo tanto, me parece que es más esta actitud de humildad que tenemos que tener y mantener permanentemente y recordarnos de eso. Bien, pues ya estamos listos para esperarte en Acapulco del 5 al 8 de septiembre y bienvenido. Y gracias, estoy muy ilusionado y a ver si hacemos un congreso bastante rebelde.